Bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos. ¿Qué tal? Aquí estoy con Javi de Avena. Yes, of course, my horse. Of course, my horse. Preparaste toda la semana esa para hacer. Dije, esta vez espero que se pueda grabar, no como el de ayer. Dije, voy a sacar mis frases. Esto es el segundo intento del segundo episodio de podcast. Pero vamos a luchar contra viento y marea. Ayer hicimos el mejor capítulo de la historia de los podcasts y la cámara dejó de grabar. Al segundo número 33. Al segundo 31. Al segundo 31. Pero tuvimos una hora hablando a lo idiota. Bueno, pues no importa. Pero ya estamos aquí, mi Rafita. Estamos aquí. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de ayer? Y el día de hoy también. Bueno, el día de ayer hablábamos de cómo crear un producto. En teoría, el episodio número 1, que si no han visto vayan a verlo, hablamos de cosas random, pero sobre todo nuestro objetivo, ¿no? Que queríamos hablar un poquito de cómo hacer un producto, de nuestra experiencia que podemos aportar a Latinoamérica y pues de lo que sabemos, ¿no? Entonces ahora pues la idea es hablar un poquito de cómo iniciar el producto o qué pasos puedes seguir para hacer un producto y llegar por lo menos a tus primeros 10 clientes. Sí, o sea, el tema se me hizo buena la idea para como hilo conductor, como nos dijo ahí el buen Jonás, que empezáramos hablando de cómo iniciar un producto, ¿no? Creo que ese va a ser el tema, pero incluye desde cómo seleccionar una idea, cómo validar si esa idea es viable o no es viable, cómo armar tu equipo, cómo definir tu MVP o tu primer versión que esté en el público o tu primer release o como le quieras llamar, y algunas experiencias alrededor de esto, ¿no? De nuestras experiencias personales que hemos vivido, de cómo hemos iniciado productos. Entonces, ¿cómo quieres empezar, Javier? A ver, platícanos cómo llegó Avena como idea o cómo iniciarías. ¿Cómo fue tu experiencia de iniciar Avena en cuestión de cómo llegaste a esa idea? Sí. Ahí te va. Avena se ha llamado así ya un rato, pero Avena ha tenido diferentes productos. La cosa ha sido que dentro de todo el progreso de la empresa hemos siempre tratado de encontrar Product Market Fit. Esa ha sido nuestra misión. A ver. Product Market Fit, aguanta. Product Market Fit es hacer algo que alguien sí quiera usar. Entonces, eso es lo que hemos buscado. Entonces, desde que lanzamos nuestro primer producto, que fue un jueguito. A ver, pero tú cuando lanzaste la primera versión de tu producto, ¿ya estabas pensando en Product Market Fit? La neta. No. El concepto lo conocí hasta después. Claro. Pero lo que sí, durante, o sea, cuando inicié no sabía lo que era Product Market Fit, pero ya después me di cuenta de eso y ya empecé a basarme en ese fundamento para hacer el producto. Okay. Pero cuando inicié, pues la verdad, yo creo que inicié, ojalá alguien me hubiera ayudado al principio a saber cómo rayos iniciar, porque pues yo veía un mercado y yo decía, pues podemos hacer un jueguito al estilo Pokémon para que la gente pueda salir a la calle. Okay. ¿Cómo llegaste a ese jueguito? Fíjate que antes de eso, yo lo que estaba haciendo era jueguitos. Quería hacer un jueguito para que la gente pudiera jugarlo, lo monetizabas por ads y eso lo donabas a alguna caridad, ¿no? Ok, entonces tu primer como idea de negocio fue hacer un juego. Sí. Porque querías hacer lana. Ese era como tu objetivo. Pero está chido que toques desde ahí, porque la idea era hacer un juego y el juego que monetizara de alguna manera y eso donarlo, ¿no? Entonces, esa fue como la primer super idea que yo tuve. Super. Tiny Piggy. Después tuve Tiny Piggies. Fue Tiny Piggies y luego Casino, quién sabe qué. Entonces eran diferentes jueguitos. Contraté un cuate en la India con Fiverr y entre los dos pues hicimos los juegos. Después salió por ahí una convocatoria del gobierno donde decían, oye, tenemos este problema
en la sociedad, que nos está costando mucho porque luego se deriva en diabetes, en hipertensión, en muchas enfermedades crónicas. Entonces yo dije, ok, lo voy a hacer con un jueguito. Entonces, si te fijas, o sea, yo empecé con algo que era entre diversión y un proyecto random, y quise tomar esa experiencia para aplicarla a un problema que ya existía. Entonces, ahí digamos que nació un poquito Avena. De los jueguitos nació Gomi. Entonces, Gomi fue como la evolución. Pero ahora pensándolo hacia atrás, sí es cierto. O sea, prácticamente empecé haciendo algo que yo tenía la esperanza de que sí fuera como que en aquel momento las apps pues estaban creciendo y todo. Entonces, yo sí tenía la esperanza de que le pegara la app el próximo Flappy Bird, pero no pasó. Pero esa experiencia, o sea, me llevó a un paso 2 que fue en salud. Entonces, eso está chido, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma muy orgánica de empezar. O sea, haciendo algo, lo que sea, y después ver tus opciones. Eso es un buen punto, ¿no? Si quieres emprender, no te estreses, tú empieza en lo que tú creas Y lo como que tú hobby, quieras. ¿no? Ayer platicábamos que estaría bueno como más que fijarte en qué idea o en qué problema, está la frase esta de no te cases con la solución, cásate con el problema. Con la tecnología, no te casas. O no te cases con la tecnología, cásate con el problema. Yes. Pero platicábamos que estaría bueno que te preguntaras si te gustaría estar en cierta industria, ¿no? A lo mejor más que el problema, porque a lo mejor el problema no necesariamente el primero que quieres resolver va a ser el que terminas resolviendo. Siempre vas cambiando, iterando de acuerdo a lo que te va pidiendo el mercado, sí. Pero casi siempre terminas en algo que está en la misma industria, ¿no? O algo alrededor de eso. Y ese es un buen punto de preguntarte. Me gustaría estar 10 años por ahí en esta industria, haciendo esto, trabajando en este producto, en este problema. Si la respuesta es sí, me gusta, me emociona, me interesa resolver algo aquí en esta zona, dale. Pero sí tienes que ser muy consciente de que no va a durar un exit o llegar a que te genere ingresos o cualquier objetivo de finalización exitoso, no va a ser 1, 2, 3 años, ¿no? Y lo segundo es que vas a tener que estar un buen rato iterando y con la flexibilidad suficiente de irte moviendo, ¿no? Hay casos en los que puedes cambiarte de industria completamente durante tu viaje. Sin embargo, al final, si tú empiezas en una industria, también vas recabando know-how, aprendizaje en esa industria y por lo tanto te va llevando o te va empujando sobre esa misma industria, ¿no? Eso es cierto. Por ejemplo, nosotros ahorita ya tenemos un rato en salud, entonces ya sabemos pues bastantito. Como más o menos es la mecánica. Ajá, sabemos bastantito de la industria, entonces eso nos permite, sí tenemos una ventaja frente a alguien que quiere entrar completamente a salud. Y ese es el tema de, cuando piensas, por ejemplo, salud, que es lo más fácil, normalmente tienes una idea y alguien de afuera que nunca ha estado involucrado en la industria va a tener estas ideas que son ideas generalistas, ¿no? Como de, voy a hacer teleconsulta, voy a hacer una aplicación para que las personas puedan tener una consulta con un doctor. Eso es como muy general, ¿no? Y luego otra de que, voy a hacer el nuevo seguro médico, ¿no? Entonces, son cosas como muy generales. Cuando vienes desde afuera, no conoces bien cómo funcionan, qué regulaciones tienen. Entonces, ahí ya es cuando entras, das tu primer paso y dices, voy a ir por esto. Das tu primer paso y te empiezas a dar cuenta de, wow, cómo funciona esto, de qué retos hay, que otros lo han intentado antes y han fallado, porque muchas de las ideas son repetitivas. Si te fijas, estoy seguro que a la fecha sigue habiendo gente queriendo hacer la nueva app para descubrir restaurantes. Y esa ha sido, yo creo que de las ideas como más genéricas y más comunes que la gente ha tratado de hacer. No sé si es la más genérica, pero sí la he visto. Me acuerdo mucho porque eso lo dicen en YC, que cada batch siempre hay, la idea de descubre restaurantes para que puedas ir con tus amigos, ¿no? ¿Y por qué crees?
¿Por qué crees que se repita tanto? Yo tengo una teoría, pero ¿por qué crees que...? Lo que dicen es que cuando no profundizas en una industria, empiezas a ver como estos problemas generales, entonces suenan buena idea, pero cuando llegas y empiezas a ejecutar, te das cuenta de que le llaman como un poquito como arenas movedizas o pantanos, donde parece que está chido, parece que está bien, entras y de repente abajo hay un chorro de cadáveres, o sea, de gente que ya lo intentó y falló, y siempre es lo mismo, entonces es como una trampa, y eso se da mucho, sobre todo porque no tienes suficiente experiencia, entonces tú crees que es una buena idea y la intentas ejecutar, pero detrás de eso, Hay algo que... sí, o sea, hay algo, por ejemplo, específicamente con esa, va muy relacionada incluso al comportamiento de la gente. Normalmente, o sea, tú y yo cuando vamos a cenar, normalmente siempre vamos a los mismos lugares. No es como que agarremos cada vez y, ay, vamos a ir a este, o vamos a ir a este. No, normalmente vamos al mismo o a los 3, 4 mismos. Entonces, No necesariamente, pues. bueno, en nuestro caso siempre ha sido así. Ya te entiendo. Así como con un grupo de personas, como que de repente frecuentas lugares sólidos. Sí, Entonces, y desde como mi- que desde todo la el tiempo tengas ese problema, ¿no? Sí, ese es un buen punto. Como que ya llega un punto que no requieres una app para saber a dónde ir a comer porque está muy dependiente de tu Sí. ubicación, Sí, de la distancia, de lo que te gusta, entonces se vuelve ya más como un hábito. sí, entonces tienes este chorro de ideas que suenan bien, pero a la hora de ejecutarlas, o si haces un poquito de research, te vas a dar cuenta que hay un chorro de cadáveres en el camino. Entonces, Sí. yo creo que tienes que empezar en algo. O sea, si tomamos avena como punto de referencia, o sea, yo empecé en gaming, pero eso me llevó a hacer un gaming para salud. Y luego del gaming de salud pasé a otra cosa y otra cosa. Entonces, siempre es como empieza a rodar algo y ya en el camino ves. O sea, de eso se trata. Y yo creo que yo creo que la cosa importante es aquí es empezar. Iniciar. Empezar. Sí, yo estoy de acuerdo Con lo que sea empieza. Sí, es un buen punto, ¿eh? Ni te la pienses. No lo sobreanalices. Inicia con lo que sea que te vibre. Sí, pregúntate si te gusta la industria. Pregúntate si es buena idea. Pregúntale a algunos usuarios que sean... Validar un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, Pero empieza. o sea, de hecho es cierto. O sea, empezar está chido, ¿no? Y si tú tienes una idea, ya de hecho, el punto de validar ya te puede llevar al paso 2. O sea, ni siquiera es necesario como que te aferres o pienses en, me voy a casar con esta industria durante muchísimo tiempo. O sea, el hecho de iniciar y validar y darte cuenta que no funciona, entonces ya de ahí ya es ganancia. ¿Okay? Y ya el haber validado, seguramente algo aprendiste. Entonces, de ese aprendizaje, a lo mejor brota la siguiente idea. Entonces, es como algo que solo sucede cuando estás en el campo, ¿sabes? Ok. O sea, tienes que estar... Sí, tienes que estar en la actividad para que te des cuenta y aprendas. No va a ser desde afuera haciendo un análisis súper cañón, pues. Sí, Tardes lo que te tardes, ¿no? sí. Eso nos pasó con avena y es lo que yo siempre... Por eso empieza. los estudios de mercado luego no sirven, ¿no? ¿Tú has hecho estudios de mercado? Sí. ¿Y cómo te fue con eso? A ver. Sí. ¿Sirven para arrancar un startup? Sí, sirven. Pero costo-beneficio no cuadra. O sea, costo-beneficio también en tiempo. ¿Por qué? Porque de entrada son costosos. Caros. En recurso, en tiempo. Y pues cuando estás iniciando y no tienes... Y si lo quieres hacer según el libro, ¿no? Según la teoría que tienes que llegar, si tu mercado total es entonces la fórmula te dice que tienes que entrevistar a tantas personas. Sí, tu muestra, ¿no? A tu muestra, para que sea una muestra representativa. Sí. Y entonces, en ese caso, es un estudio que sea viable. Entonces, sí lo llegamos a hacer, nunca con las muestras necesarias, pero hicimos muchos ejercicios. Estuve en un programa de
Si fueras a iniciar, ¿lo harías otra vez? Estuve en un programa de emprendimiento en el ITESO hace 15 años o más, 20, no, como 16 y 17 años. Aprendí muchísimo. Yo llegué como ingeniero, esa fue como mi primera experiencia de emprendimiento, pues, y a mí me emocionó mucho. Llegué con Tomás, mi socio, mi partner en ese momento. Estábamos en la carrera haciendo un proyecto para la carrera. Era un concurso de proyectos, se llamaba S-Médicos. Era un sistema de administración de servicios médicos usando internet. Entonces, llevabas el control de tus pacientes. Usando internet, suena como a 1990. Casi lo era. Era el 2004, por ahí. Y bueno, llegamos con este software y a la par, cuando estábamos desarrollando este software, mi amigo me dijo, oye, un tío trae una idea o necesita un software para un negocio de tortas ahogadas que tiene. ¿Qué onda? Vamos a hablar con él para ver si le sirve pues, hacerle un software a la medida. y entonces, pues fuimos y pues se lo vendimos, ¿no? 40,000 pesos. En aquel entonces nos lo iba a pagar en 6 meses, en pagos creo que de 8,000, no me acuerdo exactamente los números. Pero el punto es que llegamos al incubador, al ITESO. No, pues es que nosotros nos dedicamos a hacer software a la medida. Y buscamos pues incubación y inversión y no sé qué. Y a ver, pues ¿cuál es como su diferenciación? ¿Cuál es su valor agregado? ¿Cómo? Sí, o sea, como ¿por qué irían con ustedes en vez de ir con otra empresa de desarrollo de software? No, porque pues, somos buenos. O sea, no sabíamos contestar esas preguntas, ¿no? Y nosotros, es que vamos a hacer, ¿cuál es su mercado? ¿Qué tipo de software van a hacer? No, pues es que podemos hacer de cualquier tipo de software. Hemos hecho de medicina y ya de restaurante. Y yo, pues, hacemos de todo para todos. Es más, no me traes. No me limites, pues. Era como, no ¿Cuánto traes en la bolsa? me limites. O sea, ¿por qué me limitas, no? Y bueno, esa fue como mi primera experiencia de llegar bien novato. Y sí, aprendí de entrada que no puedes enfocarte a todos porque de entrada no tienes una diferenciación y por lo tanto, pues nadie necesariamente va a pensar en ti cuando tienen ese problema, ¿no? Pero bueno, y respondiendo a la pregunta, en ese programa tuvimos marketing y tuvimos finanzas y tuvimos como armar un plan de negocio, era como los temas, ¿no? Uno de los como programas. Y dentro del plan de negocio, pues incluía hacer tu plan de marketing, tu plan de finanzas, tu plan de ventas y la estrategia de promoción. Y ahí es donde la primera vez que yo interactué con esos términos como de cómo hacer negocios, pero old school y muy tradicional, pues. Y así fue como yo aprendí. Entonces, en mi cabeza, el hacer un estudio de mercado era la manera correcta de hacer un negocio, pues. Y sí, hicimos un estudio de mercado. Empezamos, ahí fue cuando nació YEPA en ese programa. Por ahí, por el 2004, 2005, de repente nos dijeron, es que tienen que hacer un modelo de negocio definido, pues no pueden nada más hacer software a la medida. Y sí, pues deberían tener un modelo más claro. Entonces llegamos con este modelo de, vamos a hacer una ciudad virtual. No existía Google Maps en ese entonces, o empezaba, no me acuerdo, pero no había como una solución justamente para encontrar restaurantes. Lo que estamos platicando ahorita. Pero era como, lo queríamos hacer en zonas turísticas. Porque a nosotros nos gustaba ir a Sayulita. Y en Sayulita justo empezaba una cosa que se llama Sayulita Live. Que podías ver como un catálogo de los negocios de Sayulita. Y hacían lana, vendían como un espacio allá en la Para Manzanillo Paradise. Seguro. Se imagina. Tú tenías una Paradise. Órale. Pues era muy parecido, yo creo. Y nosotros dijimos, es que estos güeyes están haciendo lana, pero está bien fea su página y su producto, ¿verdad? Nosotros lo podemos hacer mejor. Entonces vamos a hacer este producto, se llama YEPA. O sea, hicimos una sesión
con el buen Fer Machuca de branding y de dónde va a ser la marca y no sé qué. Y hicimos una sesión ahí de lluvia de ideas y terminamos con el nombre que era como un tema mexicano, Ah, de ahí sale. De ahí salió Yepa, el nombre, la marca. Y era como un Google Maps, pero eran ilustraciones como de pixel art de la ciudad y tú puedes explicarle a un negocio y ver como la vista del negocio y llamar a O Google Maps. Google Maps, pues, pero En aquellos ayeres. noventero. Y bueno, hicimos un estudio de mercado para eso, entonces fuimos a Sayulita, estuvimos preguntando en los negocios, hicimos como según nosotros, nuestro estudio con usuarios que iban a usarlo. Total, tardamos en todo el proceso del plan de negocios como 6 meses. El puro plan de negocios, pues. Sí, sí, sí. Y al final del plan de negocios, pitchamos. Ese fue nuestro primer pitch. Y no nos aceptaron. Todavía. Bueno, nos aceptaron en el siguiente paso, que era una aceleradora. Que ya... Bueno, a mí me rechazaron de Red Zapopan. Nosotros, bueno, eso fue años después, pero después con Yepa entramos a Reto Zapopan en la primera generación. Qué bueno que no entré. Estuvo bien loco. Pero bueno, no harías ahorita un estudio de mercado. Bueno, en resumen, en tema nomás para terminar el tema del estudio de mercado, ya sé que me desvié, perdóname, Javier, pero está cagada la historia de cómo inició Yepa. A la gente que conoce Yepa se le va a hacer muy interesante. A los que no van a decir qué pedo con esa historia rara. ¿Pero volverías a hacer uno ahorita? No, definitivamente no volvería a hacer un estudio de mercado. Nada más para terminar esa parte. En Fruitify hice como una versión de un estudio de mercado distinto. Ahí te va cómo lo hice. Hice un Google Forms con unas 10 preguntas que eran preguntas que me pudieran dar un porcentaje. Por ejemplo, ¿qué fruta es la que más consumes? Sí. ¿Cuál es el precio, el rango de precio que usas? Entonces hice una encuesta y la empecé a mandar a conocidos. En un día conseguí 200 respuestas. Y eso me dio un norte de qué frutas les gusta a la gente, cuánto pagan más o menos por fruta, cuánto están dispuestos a pagar, la periodicidad de cada cuánto lo hacen. Entonces, yo de saber cero de la industria, me pude agarrar un pequeño panorama. Eso junto con investigar en internet. Ahora podrías ir a preguntarle a ChatGPT, maybe, y te ahorras todo, ¿no? No sé, pero... Pues por lo menos te va a decir las cosas seguro. El punto es que... no creo que esté descartado completamente hacer un estudio de mercado. Ese era mi punto. Simplemente es costo-beneficio, pues. Y si te va a tomar un día mandarlo a tus amigos y darte un norte, es valioso, pues. Es valioso. Es que yo lo veo un poquito diferente. Porque el estudio de mercado, o sea, yo creo que es importante saber el tamaño del mercado. Al final le puedes llamar estudio de mercado, le puedes llamar validación. Al final es una validación, sí, una forma de validar. Yo creo que se cruza ahí entre la validación y el estudio de mercado, sí. Pero... Yo creo que al principio lo más probable es que, o bueno, conozco muy poquitas startups o productos que como iniciaron, se quedaron y crecieron con ese fundamento. La mayoría ha sido, lanzan algo, lo cambian, le pegan a algo y ya no crecen. Entonces yo creo que basarte en el fundamento de... voy a hacer un estudio de mercado y si el estudio de mercado no es favorable o a lo mejor si es favorable, lanzo mi producto o no lo lanzo. Yo creo que puedes ahorrarte ese paso. Mínimo sí debes de saber de cuánta gente estamos hablando. Ni siquiera del tamaño en dólares, porque yo creo que ese es lo más novato que puedes hacer. Ir a Google, no es novato, preguntarle. Yo creo que sí es muy novato el ponerle a Google cuál es el tamaño de mercado de la industria. Yo creo que alguien novato ni siquiera se pregunta eso, pues. Bueno, a mí me parece que eso es un error. Más bien lo que deberías hacer es saber cuántas personas o empezar más por el conteo de personas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un producto para gente que tiene, no sé, el dedo chiquito chueco, por así decirlo, ¿no? Entonces... No me voy y... ¿Tienes tu dedo chiquito chueco? Yo estoy bien. La persona va a venir en chanclas. No, pero a lo que voy es... o sea, si
Bueno, de hecho no fui muy específico, pero a lo que voy es, necesitaría saber cuántas personas hay con esa cosa, con ese padecimiento. ¿Por qué alguien necesitaría saber cuántas personas tienen el dedo chiquito chueco? O te puedes ir a estos productos de pies y ahí haces tu research. No, pero a lo que voy es, tienes que saber cuántas personas hay en el lugar donde piensas vender eso. Entonces ya dices, ok, hay, no sé, 500,000 personas. Entonces lo multiplicas por el precio que tú piensas que puedes dar tu producto. Entonces dices, pues lo voy a dar en 100 pesos. Y si hay 100 personas, bueno, pues ya voy a vender 1,000. O sea, mi tamaño de mercado es 1,000. Mi tamaño de mercado posible, pero, Ajá, exacto. pero a sabiendas de que nunca llegas al 100%. No. Pero eso ya mínimo Te da un panorama de cuánto vale tu negocio si tuviera el 100%, que está bien cabrón. Sí. Entonces, a pesar de que no llegues al 100%, por lo menos te da una idea de mi tope es este. Ajá, pero la parte importante, y yo creo que ahí es donde muchos emprendedores a lo mejor nos agüitamos, porque yo, por ejemplo, en el producto que estoy hoy, yo decía, uy, o sea, no es un mercado tan grande, pero después aprendes que los mercados tienden a cruzarse. Entonces, o sea, si volvemos al ejemplo del dedo chiquito chueco, entonces, a lo mejor después ese mismo mercado se cruza con otro que tiene otro tipo de problemas en el pie, pero como ya desarrollaste cierta tecnología o cierto tipo de calzado para ese tipo de problemas, a lo mejor es más fácil atacar un problema que es adyacente y es parecido. Entonces, en automático tu mercado lo vas extendiendo. Entonces, yo creo que si vas a iniciar con una idea que no te desmotive el tamaño de mercado o que no pienses como voy a ir por el seguro de gastos médicos y le pongo en Google y no, pues el mercado del seguro es de 1,000,000,000,000. Sí, voy a hacer 1,000,000,000,000. No, es más como... Exacto. Que no seas como tan generalista, pero tampoco te quedes con bueno, si ahorita me estoy enfocando a este nicho pequeño que vale tanto, que seas consciente o que por lo menos te preguntes a lo mejor cuál sería el siguiente nicho o cómo puedes crecerlo, hacia dónde vas a llegar, pero partiendo de preguntarte, siendo consciente de que partes de un nicho, que no te vas a quedar ahí, pero... Que eso, yo creo que eso de empezar en un nicho lo hacen los emprendedores más experimentados. O sea, porque normalmente cuando tu contexto cuando inicias es no tienes suficiente lana, tampoco tienes equipo, no tienes nada. Entonces, tienes que luchar una batalla que puedas ganar. Entonces, no vas a meterte a hacer... A lo mejor sí eres un genio, ¿no? Y a lo mejor puede ser ese outlier que sí se inventa la cura contra el cáncer. Pero en el común de los casos, tienes que luchar una batalla que puedas ganar. Y ganando pequeñas batallas, al final, pues se gana la guerra. Entonces, yo creo que ese es el método. Entonces, si vas a iniciar con un producto, inicia. Yo tomaría mi ejemplo de inicia con algo. Igual no... Ten una noción de cuál podría ser tu mercado. Idealmente deberías poder contar el número de personas y multiplicarlo por tu ticket. Y de ahí tú sacas tu propio estudio de mercado, tu propio potencial. Pero esa sería yo la manera en la que recomendaría siempre es iniciar. Tienes que empezar, o sea, midiendo tu mercado, tu tamaño de mercado, pero eso no te da la validación que necesitas en un inicio. Que eso es el paso 2. O sea, ya mínimo te acostaste pensando que mañana vas a hacerlo distinto o vas a iniciar. Y ya el iniciar es... Ya es el paso 1. Y el le decía entonces... Bueno, para cerrar este tema de cómo seleccionar una idea y cómo validarla. Seleccionar una idea es preguntarte qué industria, iniciar. Ese es el resumen. Lo más importante sería inicia. Y después, mide tu mercado, conoce la industria un poco, métete a la industria. Que ya serías validar ahí. Y haz una validación. Entonces, y en la validación entra de lleno, haz un MVP. O sea, porque ¿Qué es MVP? Vamos a ti que a lo mejor no conozco el término. MVP es un producto mínimo viable, minimum viable product. ¿Y qué es? Quiere decir que es
lo mínimo indispensable que tienes que entregarle a tu cliente o a tu usuario para fin de que te compre. O sea, ¿cuál es lo mínimo para resolverle su problema o para que él esté dispuesto a comprarte? Y ese mínimo yo creo que es muy difícil de definir, o hay muchas personas que se van por percepciones distintas o por productos mínimos viables distintos, que es muy ambiguo, y de repente hacen un producto mínimo viable que toma 6 meses de hacer. Que eso me pasó a mí. O sea, aquí voy a hacer un paréntesis. Porque a mí me pasó exactamente eso. Yo leía la teoría de cómo lanzar tu producto y bla, bla, bla. ¿Sigue grabando esta cosa? Sí. Ok. Yo leía la teoría y yo decía, voy a hacer un producto mínimo viable. Mi primer producto mínimo viable fueron 6 meses. Y después, cuando quise hacer, o sea, dije, no, esto es demasiado, porque al día 1 de que lanzamos me di cuenta que eso no servía. Entonces, o sea, es bien triste hacer algo en 6 meses y día 1 no sirve. Entonces dije, voy a hacer un producto mínimo viable más corto, 3 meses, la misma historia. Y ya después lo recorté a 15 días. Entonces, ahí es donde yo, a pesar de haber leído de qué se trataba el producto mínimo viable y eso, de todos modos se te van. Exacto, ese es el punto. Yo también en Yepa justo acababa de leer el libro de Lean Startup, ¿no? Y Sí, yo igual. Lean Startup y pues valida y el MVP y vamos a desarrollar nuestro MVP. Nosotros tardamos 3 meses en el primer MVP de Yepa y según nosotros fue súper rápido, ¿eh? De hecho, y lo fuimos a presentar al GDC. Sí, porque normalmente vas, o sea, la gente que viene de corporativos o la gente que ha trabajado con agencias normalmente piensa en un producto de 1 año. Pero pues como startup o como producto... Y fíjate que Yepa era un caso muy peculiar. No estoy seguro cómo hubiera sido un primer MVP. A lo mejor hoy en día sí lo podríamos desarrollar en quizás una semana. Pero en aquel entonces no sé cuál hubiera sido la versión de haberlo validado antes. Que era, Yepa era una plataforma de advert gaming o bueno, ya platiqué de cómo inició. Eso fue en el 2004. Después la marca se quedó guardadita porque no funcionó esa otra idea y la volvimos a tomar por ahí del 2010, por ahí, y se volvió esta plataforma de advert gaming. Entonces, Yepa lo que era una manera de que negocios usaran juegos para hacer promoción o para hacer publicidad, básicamente. Y entonces Yepa llegaba tú suscribías a Yepa como negocio y te hacíamos una personalización de un juego, de un catálogo de juegos que teníamos, y en la app encontrabas un bonche de juegos personalizados de negocios. Así empezó Yepa, que era muy mala idea, pero así empezó. ¿Cómo te hubieras dado cuenta que eso no tenía mucho potencial en la validación? O sea, que ni siquiera te hayas metido en el tema de crear producto, de invertirle años y tiempo y dinero. O sea, híjole, ¿cómo me hubiera dado cuenta? Porque creo que el reto más cañón de ese... O sea, ¿qué en el Rafa de hoy al Rafa Junior? Okay. El primer reto era cómo eso lo escalabas, pues. Híjole, porque es que el problema es que el modelo tiene muchos problemas alrededor, pues. Hay problemas en la industria de los cupones, pues. O sea, los cupones son un tema, porque, eso no lo dije, pero tú al jugar ganabas premios, cupones de negocios, descuentos. Entonces, bueno, alrededor de los cupones había muchos pedos, o hay muchos pedos, que quitan valor al producto, la gente después no lo compra al precio final, no sé, hay muchos problemas. En el pedo de personalizar los juegos, es muy costoso, poco escalable, los negocios no lo valoran. ¿Cuál crees que era el problema core que tenía? O sea, ¿qué fue lo que te impidió no...? Y el punto es que estaba en la intersección de un negocio de cupones, de un negocio de publicidad y un negocio de gaming. Y los 3 tipos de negocios son 3 industrias distintas que son muy difíciles. Hay muchos problemas alrededor de esas industrias. Y yo no... ¿Qué dijiste? Challenge accepted. Es que yo ni siquiera era consciente de esos problemas, pues. O sea, y la pregunta de ¿qué le diría? No sé cómo lo hubiera contestado. O sea, por mini Rafa en el pasado. Si hoy
ya con el know-how de las industrias, pues lo primero que diría, y lo conté en la reunión pasada, la experiencia que tuve en la reunión pasada, en el podcast pasado, la experiencia con Mike Pilowski, que me fui derrotado después de una junta. Esa fue la junta en donde aprendí que ese modelo de negocio no servía, porque este güey conocía la industria. Y, o sea, la verdad, pues hoy tengo ese know-how, pues llegaría a dárselo al Rafa del pasado. Es como, esta industria no sirve por esto y por esto, esta y no, o estas son las broncas que vas a encontrar. El Rafa del pasado a lo mejor era más impetuoso, ¿no? Más seguro Más sí va a funcionar. idealista. Más idealista. Mira, a ver. O sea, ¿cómo harías que el Rafa del pasado se diera cuenta de ese problema él solo, sin necesidad de que tú le llegues y le digas, vengo del futuro, no lo hagas? ¿Qué? No sé, es una buena pregunta. ¿Qué harías? No sé, o sea, el punto sería, a ver, ¿quieres hacer un negocio de Advert Gaming? De entrada, ve a hablar con los negocios. ¿Te comprarían? Porque ese fue el primer reto, que te compraran. Y que no te digan sí nada más, o sea, que te paguen. Que te paguen algo, ¿no? Que te paguen, porque los negocios nunca estuvieron dispuestos a pagar eso. Entonces, eso fue un punto. Lo segundo era, investiga sobre las industrias. El otro punto sería, enfócate en una industria. ¿En cuál va a ser la industria? Que fue la pregunta que me hizo Mike Pilowski. ¿En qué industria te vas a enfocar? O sea, aunque tengas elementos de las tres, ¿cuál va a ser tu core business? ¿Cupones o promociones? ¿Retención? Como lealtad y esos temas. ¿Gaming? O, no me acuerdo, sí, era cupones, era la retención y lealtad hacia restaurantes y era gaming. Y fue una pregunta que no supe contestar en el momento y tampoco se volvió, bueno, nos tardó mucho tiempo, pero al final lo que terminamos haciendo es seleccionando la industria de gaming. Entonces nos terminamos enfocando en gaming y es el producto que tenemos hoy en día, pues. Pero yo creo que esa sería la pregunta. Y casualmente es la pregunta que me hizo Giselle, la de la incubadora Lites, el primer día que llegamos. ¿A qué se van a enfocar? Y yo nunca aprendí o nunca quise entender esa pregunta porque por dentro seguía diciendo, yo puedo hacer todo. Entonces yo creo que esa es la pregunta que te da... ¿Qué harías? ¿Qué haría? No sé, ¿tú qué opinas? Yo, fíjate, en toda la evolución de Avena, hemos hecho lo del SaaS, que es lo más exitoso que hemos tenido hasta el momento. Y yo creo que... Es un SaaS para nutriólogos. Sí. Para que los nutriólogos... Que ahorita está cambiando. O sea, estamos encontrando estos otros mercados adyacentes, pero ya después contaré la historia más a profundidad. Pero yo creo que lo más importante y lo que puedo comparar contra el pasado es que en el pasado yo veía como un problema general, ¿no? Hay gente que necesita planes de nutrición. Entonces, hay gente que necesita planes de nutrición. Gente, ¿quién es la gente que necesita planes de nutrición? ¿Qué tipo de planes de nutrición? Entonces, era un problema muy grande, pero muy ambiguo y que si tú haces zoom en el problema, vas a empezar a encontrar como clusters de diferentes problemas que hay dentro de esa industria. Entonces, si yo comparo el problema inicial que quería resolver contra el problema que estoy resolviendo ahora ya estoy más enfocado como en esa parte que muy parecido al ejemplo del dedo chiquito. Es algo muy específico. Yo sé exactamente cuál es el problema que resolvemos. Lo puedo ver tangiblemente. Cuando hablo con mi cliente lo identifico, me lo dice. Cuando nos deja reviews nos dice. Entonces, el problema es muy cercano, es muy tangible. Y cuando estaba iniciando, o sea, yo lo veía como, sí, este es el problema, pero lo ves como una nube gigante. Y cuando intentas resolverlo, no encuentras ni siquiera el approach de cómo lo vas a resolver. Si lo vas a resolver con una aplicación, si lo vas a resolver con una parte web o no sabes ni cómo. Pero cuando lo tienes más identificado, sabes, mi cliente normalmente está en una consulta y tiene estas herramientas al lado, entonces a fuerza necesita tener una plataforma web y necesita esto y esto y esto. Entonces,
tú ves, entiendes el problema, entiendes el contexto del problema y ahí es donde ya empiezas a ver las soluciones, qué tipo de tecnología o qué tipo de cosas se necesitan. Entonces, esa es la diferencia de cuando yo inicié a ahora, que ya es como un problema más tangible. Definitivamente prefiero el ahora porque se siente más estratégico, se siente más claro y la ruta de crecimiento es más clara que en el pasado, que era más como, sí existía el problema y lo buscabas en Google y te decía, no, pues son 80,000 billones de dólares o 300,000 millones de dólares de oportunidad. Pero sí, esa es la parte como que conglomera todo, pero tienes que irte como a la parte más, al nervio, tienes que irte a la parte más chiquita. Entonces, para mí esa es la forma como de iniciar y idealmente cuando vayas a validar, deberías tener claro el problema, el contexto del problema para poder ver cómo vas a poder hacer una solución o si quieres ofrecerla para ver si te la van a pagar, que yo estoy de acuerdo contigo. Si idealmente si te la pueden pagar desde el inicio, good. Sí, reflexionando ahorita, me quedé pensando en la pregunta de qué le diría. Bueno, algo que se me vino a la mente también es que en ese momento yo no tenía claro cuál era el problema, definitivamente, pues ni siquiera me lo pregunté. Yo creo que a partir de cuál es el problema que está resolviendo, esa sería la pregunta. Que ahorita a lo mejor, como lo estamos poniendo en la mesa, es como súper obvio, ¿no? Pero no, está haciendo algo. No era. No es obvio y yo creo que esa parte sí es. Si se van a quedar con algo de este podcast, quédense con esa parte. ¿Cuál es el problema que está resolviendo? Y luego está esta frase de ¿tu producto es una vitamina o es un painkiller? ¿Qué opinas de esa frase? Yo creo que hay negocio en ambos. Hay negocio en ambos. Yo creo que puede ser una vitamina o puede ser un painkiller. Explica a qué nos referimos con eso. Idealmente lo que buscas es un painkiller. ¿Por qué? Porque la gente tiene una urgencia más alta de conseguir una solución al problema. Entonces, a mayor urgencia, pues vas a pagar. Es lo que pasa en los hospitales. Si te atropellan, bueno, no a ti, atropellan a tu perrito. Entonces, en ese momento, tú no piensas como de cuánto dinero tengo en el banco, me alcanza para pagar, a qué hospital lo llevo. No, o sea, necesitas tomar una decisión ahora mismo, en este instante. Lo llevas al primer hospital para perros o lo que sea, lo llevas ahí. Sí, no te la piensas. No te la piensas, no vas a hacer un plan ni nada. Entonces tu urgencia es altísima y a lo mejor ya cuando te dan la cuenta dices, uy, pues voy a usar una tarjeta de crédito. O sea, ya ni modo, pues, Sí. ya bailaste. Sí. Al contrario que cuando es una vitamina, que por ejemplo, Es un nice to have. sí, puede ser un problema, pero tal vez no es un problema que tienes hoy, que tal vez vamos a usar, no sé, a lo mejor tienes acné, que a lo mejor el acné, cuando te recuerda ese problema, pues a lo mejor en la mañana cuando te ves al espejo y andas irritado y ves el acné y dices, necesito ir con alguien, pero pues ya sales de tu casa y se te olvida y luego al otro día igual lo vuelves a tener, entonces ahí tu urgencia, pues a lo mejor no es tan alta. Y sí te puedes dar el lujo de ver opciones, ver con quién vas, o primero intentas con videos de YouTube. Entonces, la vitamina se siente más como algo que no necesitas de manera urgente, que sí lo podrías llegar a comprar, pero no es tan fácil de vender como un painkiller. Sí, es una pregunta para hacerte, Sí. pero hay negocio, pues de todas formas, Sí. en las vitaminas también. Sí. Yo creo que hay negocio. Y yo no tumbaría, o sea, preferentemente, pues sí es irse a la parte de painkiller, pero bueno, tampoco no tumbaría un negocio que fuera un nice to have, pues. Ok. Para cerrar, Javier, yo creo que habíamos pensado incluir en este podcast, Sesión. en esta sesión, tema de cómo armar el equipo, cómo armar el MVP. O ya meternos a cómo construir el MVP de cero. Creo que estaría bueno usarlo en el siguiente, ¿no? Es más, si alguien está pensando en lanzar algo, vamos a volver a grabar en 15 días. Llévense de tarea, que se lleven de tarea. Si van a lanzar algo en estos 15 días, agarren
y validen su idea. O sea, cuestiónense cuál es el problema, cuál es la solución que están planteándose. Vayan y lean el libro de Mom Test. Yo recomiendo mucho ese libro para saber cómo validar con su cliente. Y vayan, idealmente deberían de poder venderle si su idea pues es válida. Pero en 15 días es suficiente tiempo para la mayoría de los productos que la gente... Para validar. Ajá, para validar. Entonces, pues si alguien se quiere aventar el reto en 15 días, es suficiente tiempo para que salgan a la calle, vean a su cliente, platiquen con ellos y seguramente Oye, pero no funciona. O sea, van y lo hacen y qué. Si no funciona, ese es el secreto de que funcione o no funcione, en 15 días van a haber avanzado más que si nada más están viendo podcasts de cómo lanzar productos. Entonces, hagan eso. Cierren a su computadora en ese momento o teléfono y váyanse a... Y en 15 días vienen con progreso. Si funciona o no, mínimo van a haber aprendido algo de cómo cambiar su idea. Ok. Pues cerremos el día de hoy. También nos está corriendo el tema. No prendimos la luz y ya está. Oh. No quiero ver cómo está. Sí. Este sí se está grabando, mira. No es vodka, ¿eh? Es agua, fit. Siempre fit, nunca infit. Nunca en fin. Pues buenas noches. Buenas noches, see you later.